Bienvenidos a un nuevo devocional. Palabra de aliento con el hermano Richard Pérez. Bendiciones, Dios te bendiga en este maravilloso día. Todos nosotros conocemos la historia de José el soñador, el que tuvo dos grandes visiones y dos grandes sueños de parte de Dios. Y cuando él los cuenta a sus hermanos, ellos sintieron envidia con él y quisieron abusar de él, quisieron maltratarlo, quisieron matarle. Todo esto acontece en Génesis capítulo 37 en adelante. Pero quiero basarme en la actitud de sus hermanos. Cuando ellos vieron que su hermano era bueno, era correcto y que su padre lo amaba, ellos quisieron atentar en contra de su sueño. Y dice la Biblia en el capítulo 37, versículo 18. Cuando ellos vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro: he aquí, viene el soñador. Ahora pues venid y matémosle y echémosle en unas cisternas y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de su sueño. Nosotros vemos acá a una familia de hermanos, el cual todos tenían un resentimiento y un odio contra su hermano menor, porque él era correcto, él era justo, él hacía las cosas bien hechas y el padre lo amaba más que a los otros. El padre le había hecho una túnica de colores y ellos estaban conspirando en contra de ellos porque no querían que sus sueños se cumplieran. Pero yo quiero hablarte algo, que aunque el enemigo se levante contra nosotros, cuando Dios tiene un propósito en nuestra vida, el propósito se va a cumplir sí o sí. Porque el sueño de José no era un sueño que él tuvo, fue un sueño que Dios depositó en él. Era lo que Dios le estaba hablando, era una visión de parte de Dios, el cual estaba diciendo lo que iba a pasar en su vida. Ahora, pasaron muchos años para que ese sueño se cumpliera. Aproximadamente pasaron más de 13 años para que los sueños de José se hicieran realidad. Pero el sueño era la visión de Dios, era el propósito de Dios. ¿Por qué te hablo esto? Porque cada uno de nosotros tenemos un propósito en Dios. Y nosotros sabemos lo que pasó con José. José fue vendido como esclavo, fue entregado como esclavo a Potifar. La mujer de Potifar quiso acostarse con él y él, porque tenía temor de Dios y porque estaba obedeciendo al Padre, se negó a todas esas cosas y fue a parar a la cárcel. Casi lo matan, casi lo asesinan, pasó hambre, pasó frío, pero todo este acontecimiento por producto del propósito de Dios. ¿Qué quiere decir eso? El llamado que Dios nos ha dado, el propósito que tenemos, muchas veces no todo es color de rosa. A veces Dios nos dice a nosotros dónde nos quiere llevar, nos dice lo que quiere hacer con nosotros, pero Dios no nos dice: vas a tener que pasar por la cárcel, por prisiones, van a calumniarte, van a hablar mal de ti, te van a vender, vas a tener este proceso, vas a pasar por este desierto, pero al final vas a cumplir el sueño que Dios depositó en ti. O sea, cuando Dios nos da una visión, nos da un llamado, siempre nos dice a dónde nos va a llevar y lo que quiere hacer con nosotros, pero no nos da el relato completo. Quizás porque sabe que no tenemos la fuerza para soportar tanto proceso y quizás Él sabe que no es el momento. Porque si Dios nos dijera todo lo que vamos a atravesar, quizás negaríamos nuestro llamado. Pero por eso nosotros caminamos por fe y no por vista. No podemos dejarnos llevar por lo que vemos, sino por aquel que está con nosotros en el reino de los cielos. Y vemos que José pasó por sus procesos, pero al final de toda la historia, los sueños se cumplieron. El propósito de Dios se cumplió en su vida. Pero José se mantuvo como caminando en la palabra y en el sueño que había recibido. Él se mantuvo obediente, aunque fue llevado a Egipto. Él seguía teniendo el temor a Dios, la reverencia a Dios, y donde él estaba era prosperado porque Dios estaba con él. Por eso tú que me escuchas, vamos a mantenernos firmes creyendo en que Dios va a hacer algo maravilloso en nosotros. Vamos a ser determinantes en este año que está recién comenzando. No va ni una semana de año, pero vamos a mantenernos determinantes en las decisiones que estamos tomando. José decidió creerle a Dios y se mantuvo esperando que los sueños se cumplieran. Vamos a creerle a Dios, no vamos a flaquear, vamos a mantener caminando como viendo al invisible, como dice la palabra de Dios. Caminar por lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Y vamos a pensar como pensaba José. Sus sueños no eran sus sueños, porque nuestros sueños son buenos, pero no se comparan con los sueños que Dios tiene para nosotros. Así que comencemos este 2024 siendo determinantes y creyendo que lo mejor está por venir
y esperemos que Dios pueda derramar bendición sobre nuestras vidas. Quien te saluda, tu hermano y amigo Richard Pérez, y como siempre, gracias por compartir estos devocionales. Bendiciones. Gracias por llegar hasta aquí. Dios te bendiga. Síguenos en nuestras redes sociales.